Bienvenidos nuevamente a un nuevo video de dibujo técnico. En el día de hoy vamos a trabajar el tema correspondiente a perspectivas. ¿Esto en qué consiste? Resulta que el ser humano, el hombre, ha diseñado diversas formas de representar objetos tridimensionales en espacios bidimensionales como lo es el papel. Entre esos métodos están las perspectivas cónicas y las axonométricas. Dentro de las axonométricas están las ortogonales y oblicuas. De las ortogonales está la isométrica, la dimétrica, la trimétrica, la caballera y la militar. Aquí podemos ver algunos ejemplos de estas perspectivas. Aquí tenemos una cónica con dos puntos de fuga. Hay una isométrica, dimétrica, trimétrica, caballera y militar. Como pueden ver, son diversos los tipos, hay mucha variedad, pero nosotros solamente vamos a trabajar las tres más utilizadas en la práctica, que son la isométrica, la caballera y la militar. Cabe resaltar que cada una de estas perspectivas tiene sus ventajas y sus desventajas. La perspectiva isométrica es una representación en la que el objeto se representa de forma tridimensional y sus tres ejes están separados a una misma distancia angular. En este caso sería 120 grados. Y las dimensiones de cada uno de esos ejes, ancho, alto y profundidad, se mantienen. No hay deformación en las longitudes. Para trazarlas, simplemente la dimensión de altura es una línea totalmente vertical y la de profundidad y ancho se realizan con ayuda de la escuadra de 60 grados, en la que se dibujan a 30 grados cada una. Aquí podemos ver cómo se dibujan las líneas de ancho y de profundidad. Eso es en la proyección, en la perspectiva isométrica. Ahora, en la perspectiva caballera, aquí los ejes de ancho, alto y profundidad sí tienen una peculiaridad. El ancho y la profundidad se expresan en su magnitud real, es decir, no se deforman, pero la profundidad, esta de aquí, sí se tiene que reducir. Por lo general se hacen reducciones ya sea de la mitad, de 2/3 o 3/4 de lo que mide realmente para trazar el dibujo. ¿Cómo se realiza? Bueno, la línea de altura, el eje de altura es totalmente vertical, el de ancho es totalmente horizontal y la línea de profundidad sí está a una inclinación de 45 grados. Comparación entre esta y la isométrica. Resulta que aquí en la isométrica, si tenemos superficie, o bueno, si tenemos círculos o circunferencias, estos al momento de ser representados en una perspectiva isométrica van a verse como elipses y es mucho más difícil construir una elipse que una circunferencia. En este caso, nosotros podemos dibujar sin ningún problema una circunferencia en la parte frontal, en la vista frontal de nuestro dibujo, así como se ve aquí. Se puede trazar los círculos en su longitud verdadera, en su longitud real. Para más información sobre cómo trazar circunferencias inclinadas que se vuelven elipses, es recomendable consultar el método de Stevens o del paralelogramo. La perspectiva militar es otro tipo de proyección, otro tipo de perspectiva en la que el eje de profundidad y el de ancho conservan su longitud, o sea, no se reducen, pero el eje de la altura, el eje Z, sí debe sufrir una reducción. En este caso suele ser una proporción de 1/2 o de 3/4. ¿Cómo se dibuja? Al igual que en la
anteriores hay que apoyarnos del juego de escuadras. En este caso la profundidad está a 30 grados, vean, y el ancho se dibuja a 60 grados, quedando aproximadamente de esta manera. Hay otra variante que es a 45 grados, que es la que vemos aquí, pero de las más utilizadas es esta. En síntesis, si nosotros deseamos centrar el dibujo de alguna de estas tres perspectivas, debemos utilizar las siguientes ecuaciones. Esta la veníamos utilizando desde encuentros anteriores, la cual nos sirve para determinar el área de dibujo. Esta es para las perspectivas isométricas, pero cuando vamos a utilizar lo que es las perspectivas caballeras y militar, debemos utilizar estas ecuaciones, porque aquí ya las dimensiones y los ángulos varían. Ahora vamos a realizar un ejemplo de cada una de estas tres tipos de perspectiva para que vean la diferencia y el procedimiento. Aquí tenemos una pieza de 180 milímetros de ancho, ese es el ancho máximo, veanlo. La altura máxima sería de 100 más 50, sería 110 más 50, sería 160. Y la profundidad de 170, 110 más 60, 170. Estos son los datos que nosotros inicialmente necesitamos para determinar nuestra área de dibujo. Entonces vamos a empezar. El área de dibujo en este caso sería de 335 milímetros de altura, que sería Y, por 303 de ancho, que sería X. Evidentemente esta pieza no nos cabe en formato A4. Aquí tenemos el espacio disponible de trabajo. Nuevamente vamos a utilizar un formato de 160 milímetros de alto por 265 de ancho para realizar el respectivo cálculo de la escala. Entonces vamos a empezar a dibujar. Con las medidas reales de esta pieza sería de 335 por 303. 335 por 303. Así. Nótese que esto realmente no nos cabe en el formato. Necesitamos entonces aplicar una escala de reducción para que esto nos pueda caber sin ningún problema. Entonces nos vamos a utilizar el menor espacio con el que contamos es el espacio vertical, el de Y. Entonces vamos a utilizar ese que es el menor para determinar la escala adecuada. En este caso sería 335 entre 160, que es la altura o el alto de mi formato. Vean, 160. 335 entre 160. Lo cual nos da 2,09. Como se nos pasó de 2, nosotros vamos a utilizar un factor de 3. ¿Por qué? Porque si dibujamos con 2, esta pequeña porción que sobrepasa realmente nos va a dar un dibujo que traspase los límites de nuestra área de dibujo, por muy pequeño que sea. Entonces vamos a llevarlo al próximo entero, que sería 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Todas las medidas las debemos dividir por 3. Y recordemos que el ancho y la profundidad deben estar inclinados a 30 grados. Entonces aquí el área de dibujo ya no sería de 335, sino de 335 entre 3, y acá 303 entre 3. Lo que nos queda
112 por 101. Y esta sería nuestra nueva área de dibujo, pero ya con la escala seleccionada. Ahora tenemos que centrarla. Para centrarla utilizamos estas ecuaciones. ¿Qué hacemos? Ancho con ancho, alto con alto, dividimos, restamos la diferencia y dividimos entre 2. En este caso sería esta distancia desde el borde izquierdo hasta la línea o hasta mi eje vertical sería de b menos x sobre 2 de 265, que es el valor de b, menos 101, que es el valor de x que acabo de determinar, sobre 2, dándome 82 milímetros. Entonces me voy acá y la separación, mi línea, y la línea horizontal deberá estar separada de mi borde inferior a una distancia de 24 milímetros. Y ahí iría mi área de dibujo. Listo. Miren que aquí ya quedó completamente centrado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a dibujar. Aquí tenemos que hay una línea. Esta línea de ancho de 180 ya no va a ser de 180 sino de 180 entre 3, que sería entonces de 60 a una inclinación de 30 grados. Entonces va a haber una línea inclinada a 30 grados que medirá 60. La profundidad, o sea la longitud de esta línea va a ser de 170 milímetros, pero como debemos dividir entre 3, ya entonces sería 170 entre 3, 56,6. Vamos a dibujarla de 57 milímetros. Debe estar a 30 grados. Recuerden que para dibujar estos 30 grados utilizamos la escuadra de 60. Listo, y tenemos esta línea que mide 50 milímetros de longitud, pero ya no va a ser 50 sino de 50 sobre 3. Voy a darla de 17. Tenemos esta línea de acá que mide 110 más 50 sería 160, pero hay que restarle esta parte que si es 60, entonces quedaría de 100.
100 entre 3 es 33,33. Vamos a darla de 33. 60 entre 3 serían 20. Esta línea también debe estar inclinada a 30 grados porque es de profundidad. Aquí debe ser paralela a esta. Y de 20 hacia arriba también. Y por último, esta de 110, también a 30 grados, pero sería 110 entre 3, 37. Y listo, entonces aquí este espesor es de 40. Entonces no sería 40, sino 40 entre 3. 13,3. También a 30 grados, ya que es paralela a esto. Y aquí ya podemos ir terminando de dibujar. Estas dos líneas son iguales y paralelas. Estas dos. Esta línea es paralela a esta. Y ahora simplemente y listo, ya tengo mi pieza totalmente trazada. Solamente quedarían las líneas ocultas, que serían los contornos que no alcanzo a ver. Esto debe ser acá. Deben ser iguales, paralelas. Y listo. Ya ahí queda trazada mi pieza en perspectiva isométrica. Listo, entonces vamos a dejar hasta aquí. En el siguiente video vamos a continuar con las perspectivas caballera y
militar.